Historia de los cuatro capitalismos en ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, de Alejandro Galiano. En este video analizaremos los dos capítulos del mencionado libro de Galiano, centrados en la evolución del capitalismo, desde la era industrial hasta el nuevo mundo de las plataformas. ¿Realmente cambió tanto el capitalismo? ¿Qué argumentos acompañan a esta conclusión? La industria 1.0 es la revolución industrial. La máquina de vapor era una tecnología que dormía desde el siglo I después de Cristo en el gabinete de curiosidades de algún cortesano bizantino. Fueron las condiciones sociales las que le dieron sentido. La proletarización de miles de campesinos que perdieron sus tierras por la privatización de los campos comunes entre los siglos XVI y XVII y la apertura de un mercado textil entre India y América, intermediado por Gran Bretaña, su imperio y sus aceitadas rutas marítimas. Agolpar a aquellos proletarios en un galpón a hilar para ese mercado voraz le dio sentido a la máquina a vapor. Así nació la fábrica, a la vera de los ríos, con la manipulación de un bien barato como el algodón, en tinglados de ladrillo y chapa, lleno de desposeídos. El espectáculo social de la revolución industrial era miserable: represión, trabajo infantil, extenuación en las fábricas, pobreza, alcoholismo y prostitución en los barrios. Por eso, muchos contemporáneos la despreciaron y fueron críticos. Las críticas más duras provienen de la aristocracia, horrorizados moral y estéticamente por la miseria, suciedad y anomia de los barrios industriales. La industria parecía una actividad menor, un negocio sucio y pasajero, sin la dignidad nobiliaria de la gran propiedad agrícola. En su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels cuenta que, de paseo por Manchester junto a un burgués, le comentó lo fea que era la ciudad y lo mal que vivían los obreros. El hombre lo escuchó en silencio, pero antes de despedirse dijo: «Pero se hace mucho dinero aquí». Otra reacción al capitalismo 1.0 fue más dramática: las destrucciones de marzo de 1811 en Nottingham. En los 2 años siguientes, las destrucciones llegaron a otras ciudades obreras en Gran Bretaña. Eran obreros que se reunían por las noches en los bosques cercanos a las fábricas y entraban a destruirlas contra ladros y masas. Comerciantes y magistrados recibían amenazas de muerte firmadas por un tal Ned Ludd, legendario pionero de la destrucción de maquinarias. Se sancionó la pena de muerte para los destructores de maquinarias y los luditas llegaron a enfrentarse al ejército inglés de Middleton, Pentridge y otras, donde en 1817 Jeremías Brandent, un tejedor desempleado, dirigió el último levantamiento ludita. Detrás de los luditas encontramos la misma convicción que en la oligarquía londinense, que la industria era un fenómeno pasajero y evitable. Solo bastaba con romper las máquinas para volver a los buenos viejos tiempos. La población hace tiempo que compartía una aversión por la tecnificación. Los problemas que traía la sociedad industrial tenía diferentes soluciones según los teóricos. Para Malthus, el problema central era la superpoblación y no encontraba otra solución que decrecer, restringir los nacimientos con abstinencia sexual o esperar un brote violento de mortalidad. Para Ricardo lo era la injusticia en la distribución de la riqueza entre la aristocracia terrateniente y los nuevos industriales, y la solución era acelerar el desarrollo del capitalismo abriendo mercados a todo el mundo. Marx, por su parte, convirtió la lucha de clases y la aceleración ricardianas en programa político. La industria 2.0 es lo que algunos historiadores llaman la segunda revolución industrial. La detonó la crisis de 1873, la primera gran depresión moderna. El desarrollo capitalista de las décadas anteriores llenó el mundo de empresas. La competencia entre ellas hizo bajar los precios y con ello los beneficios. Entonces, el crédito y la especulación financiera cubrieron ese bache hasta que la burbuja explotó y sobrevino una meseta económica de casi 20 años. El capitalismo se convirtió dramáticamente. Los estados nacionales comenzaron a proteger sus economías con políticas que iban desde tarifas aduaneras hasta la incorporación de colonias. Las empresas se concentraron en monopolios para controlar las condiciones de mercado. En ese contexto de concentración y masificación tienen sentido muchas de las innovaciones de la época. Son los años de Edison, Nikola Tesla,
Graham Bell y, sobre todo, Henry Ford, que terminaría por dar su nombre a su modelo de producción a la economía de todo un siglo. Después de la Segunda Guerra, medio planeta fue organizado por la industria 2.0 con su cuadrícula de empresas monopólicas, los sindicatos y el estado de bienestar, que acordaron la paz social y la demanda agregada con distribución del ingreso. El FMI, el GATT, el Banco Mundial, la OTAN fueron las válvulas del sistema. El capitalismo 2.0 difundió la industria a todo el mundo y moldeó las instituciones y las ciencias con las que todavía hoy entendemos la sociedad y la economía. Perdón. No es raro que sea este el modelo de sociedad que aún tenemos en la cabeza y que nos paraliza ante una nueva realidad más vieja de lo que creemos. La piedra basal de Silicon Valley y su industria 3.0 está en la avenida Addison 367 de Palo Alto, California. Es el garage donde William Hewlett y David Packard fundaron su empresa de electrónica en 1939 con $538, poco menos que $10.000 actuales. La leyenda fundacional de tantos garages emprendedores del capitalismo 3.0. Pero como siempre, los orígenes de una sociedad hay que buscarlos en los intentos anteriores. Una lectura rápida de sus biografías en Wikipedia o en la Enciclopedia Británica nos recuerda que tanto Hewlett como Packard venían de otros lugares. Por ejemplo, Hewlett trabajó como jefe de electrónica de la División de Desarrollo del Departamento de Guerra durante la Segunda Guerra y Packard fue secretario de Defensa durante el gobierno de Nixon. No venían de la nada. Con el emprendedorismo tecnológico de la costa oeste estaba imbricado el complejo industrial militar. Con el tiempo, esos desarrollos darían sus primeros frutos. En 1969 no solo surgió el Modicom, sino que se transmitió el primer mensaje a través de ARPANET, la red de computadoras interconectadas desarrollada por la Universidad de California a pedido del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Por entonces, la costa oeste conocía los coloridos de la contracultura joven, de la que el mundillo tecnológico también formó parte. Bajo la influencia de Marshall McLuhan, muchos nerds y gurúes de Stanford y Berkeley cocinaron una ideología tecnocrática y emancipadora. En el fondo de la contracultura de los 60 latía un repudio a la organización fordista de la vida, la rutina, el consumismo, el peso burocrático del Estado y sus instituciones, la concepción occidental lineal y materialista del progreso, todo lo que el Mayo francés de 1968 se propuso derribar. No tuvieron que esperar mucho. Los costos fiscales del estado de bienestar y la caída de la productividad de la industria 2.0 ya se sentían cuando la crisis del petróleo de 1973 hizo colapsar el sistema. Los 70 fueron años de crisis, estanflación, huelgas y toma de fábrica, deslocalización, guerrillas y petrodólares, que le dieron alas propias al sistema financiero, hasta entonces subordinado a las necesidades del Estado y la industria. La revolución conservadora de los 80 ordenó esa crisis en un sistema. Con Thatcher y Reagan, lo que hoy conocemos como neoliberalismo, el desempleo estructural para disciplinar al trabajador, el ajuste fiscal para fortalecer la moneda y la desregulación del capital para incentivar la inversión. En lo tecnológico, los 80 fueron los años de Japón y su electrónica. En los años 90, el sol volvería a brillar en la costa oeste. El momento destructivo y neoconservador de Thatcher y Reagan habían dejado lugar al neoliberalismo progresista de Bill Clinton y Tony Blair. En 1993 apareció la revista Wired, vocera de la ideología californiana, un optimismo, que veía en la tecnología digital, la iniciativa empresarial y la democracia liberal los rieles para el progreso indefinido del nuevo mundo postcomunista. Mientras tanto, la red crecía. En 1990 se puso a punto el protocolo HTTP que daría origen a la web. En 1993 se creó el primer navegador de Internet y en 1994 aparecieron Yahoo, y Amazon, y en 1998 Google.
Entre marzo del 2000 y septiembre del 2001 todo cambió. La crisis de las .com, el estallido de la burbuja financiera alimentada por las inversiones de las empresas vinculadas a Internet, dejó un tendal de empresas caídas, pero también una infraestructura digital en pie que fue adquirida a precio de ganga por los sobrevivientes. La crisis también favoreció una política fiscal y monetaria más que generosa que levantaría el consumo y la inversión. Los atentados a las Torres Gemelas alentaron un giro securitario del que participaron los gigantes de Silicon Valley. Se desarrolló la Web 2.0 con sus usuarios interactivos, sus redes sociales y aplicaciones diseñadas para el uso individual y un tiempo después la recolección y organización algorítmica de esos datos. En 2008 la política de liquidez financiera estalló. Cuando se hizo insostenible, los gobiernos corrieron a salvar a los bancos, inyectando más y más dinero a costa de ajustar más y más a los beneficios sociales. El capitalismo 4.0 nace entonces como una extensión del capitalismo 3.0 en tiempos de crisis. Internet para controlar a personas y objetos, plataformas para bajar costos y startups, pequeñas empresas de innovación para absorber capitales. Solo que el discurso optimista de Silicon Valley se quebró y hoy no sabemos exactamente a dónde ir. ¿Qué pasará con los trabajadores en el capitalismo 4.0? Para Frey y Osborne, investigadores de la Universidad de Oxford, el resultado neto será la destrucción de empleos. Solo en el ámbito del transporte, el 13% de la población económicamente activa mundial puede perder su trabajo, a lo que habría que sumar otros rubros sensibles como el textil, el aeroespacial, el químico, el automotriz, el agrícola y la electrónica. En los Estados Unidos, el 47% de los actuales puestos de trabajo son reemplazables con tecnología hoy disponible. Contra este catastrofismo, otros especialistas señalan que menos del 5% de los trabajos son reemplazables por completo y que más de la mitad son automatizables en un promedio del 30%, es decir, solo un tercio del total de las tareas que involucra un puesto de trabajo. Los humanos aún tenemos tres ventajas comparativas respecto de las máquinas. La primera es la creatividad. La segunda es la comunicación emocional. Cuidar, criar, motivar a otras personas, descifrar su lenguaje corporal, si bien el reconocimiento facial artificial puede avanzar en este sentido. Por último, la motricidad fina. La paradoja es que es más fácil replicar por computación el razonamiento de un jugador de ajedrez de alto nivel que los movimientos de un camarero. El economista norteamericano David Autor apunta que la tecnología actual no afecta ni a los trabajos mayormente creativos o afectivos, ni a los trabajadores físicos de muy baja calificación, de tan bajo costo que no vale la pena robotizarlos. El riesgo se concentra en los puestos de calificación intermedia. La tecnología no hará desaparecer el trabajo, solo lo polarizará. Un estribillo recurrente ante estos pronósticos es que la misma tecnología que destruye los viejos trabajos crea otros nuevos. Sin embargo, este recambio no siempre es positivo para los trabajadores ni inmediato. En primer lugar, muchos de los desplazados no podrán reubicarse en puestos de tecnología informática. El destino de los trabajadores industriales parece ser pasear perros o servir el desayuno a la élite de los trabajadores high-tech. Nos esperan megalópolis repletas de programadores y repartidores, mientras el viejo obrero languidece en un barrio industrial desierto o lumpenizado, habitado por aquellos que no pudieron afrontar el costo del desplazamiento. Esa concentración encarece la propiedad urbana. Una de las manifestaciones de esta reconversión es la gentrificación, es decir, el reciclaje inmobiliario de viejos barrios obreros a la medida de una clase creativa de productores culturales y trabajadores high-tech con pautas de consumo lo suficientemente sofisticadas para valorizar el barrio y atraer inversiones. Por último, las condiciones de trabajo de la nueva economía son frágiles e inestables. Contratos cortos, tercerización, microemprendimientos y precarización de la economía colaborativa a través de plataformas como Uber, Globo o Airbnb. Los optimistas ponderan la mayor autonomía, el tiempo libre y la posibilidad de priorizar los valores personales que brinda esta nueva sociedad. Los pesimistas subrayan la ausencia de un salario estable, seguro de salud, jubilaciones y seguridad social. Para peor, esta forma de trabajo autónomo reemplazan al viejo trabajo formal, pero mantienen intacto el actual trabajo informal.
más difícil de automatizar. El oficinista será reemplazado por un algoritmo y deberá pedalear para Rappi, pero el peón de albañil y la mucama en negro se quedan donde están. David Graeber utiliza el término bullshit job para hablar de la economía de periferia. Sostiene que alrededor del 40% de los trabajadores dicen que su trabajo no tiene importancia alguna. Para el autor se trata de un fenómeno de los puestos administrativos, de marketing y las relaciones públicas, un feudalismo general por el cual los ejecutivos se rodean de oficinas de lacayos por una mera cuestión de prestigio. A eso se le suman los vigiladores desarmados de torres y depósitos, o en la sobrecarga de la burocracia estatal, o por último, a los beneficiarios de asignaciones que deben contrarrestar con un servicio comunal. Para Graeber, el mayor riesgo de este tipo de trabajos, además del desperdicio de energía y creatividad humanas, es el resentimiento acumulado que termina intoxicando la política. Un cuadrilátero de envidias y resquemores en el cual la élite creativa y bien paga, el administrativo, entre comillas, al pedo, el obrero hábil y mal pago y el mal llamado planero, se miran con recelo, esperan lo peor para el otro y votan en consecuencia. Es con este caldo de cultivo que nacen los gobiernos de la nueva derecha, xenófobos, con discursos y prácticas violentas. El escenario sobre el que se despliega el capitalismo 4.0 es un mundo relativamente estancado. Desde 1980 la tasa de crecimiento promedio para todos los países fue de 0,7% anual, 2 puntos porcentuales menos que durante los 20 años anteriores. La expansión de la segunda mitad del siglo XX, que duplicó la población mundial, triplicó el ingreso per cápita y sextuplicó el tamaño de la economía. Hoy es otro recuerdo adorable de un siglo de excesos. Durante los próximos 50 años el crecimiento demográfico tenderá a desacelerarse, incluso en China. A esto se le podría agregar el pico del petróleo, ya consumimos la mitad del petróleo disponible en la Tierra, que pronto será el pico de todos los recursos renovables. Si a eso le sumamos el calentamiento global, podemos asumir un futuro complicado. Otro problema es cómo se distribuye la riqueza en este planeta estancado, cuál es el lugar de América Latina en esta nueva distribución de la riqueza global. Los países de la región quedan marginados porque las nuevas tecnologías acortan las cadenas globales de valor. En los años 80 la globalización fue acompañada por la deslocalización del proceso productivo en búsqueda de lugares del mundo con costos más bajos donde instalar sus proyectos. Se formaron así complejas redes que unían a las casas matrices de las multinacionales con proveedores dispersos por todo el planeta. La división internacional del trabajo se hizo más compleja. Entre 1995 y 2001, la participación de México y Brasil creció a expensas de centros industriales como Estados Unidos y Alemania. Con todos estos cambios, Brasil, la potencia regional, hoy debe contentarse con ensamblar iPhones manufacturados y diseñados en otros países y quedarse con poco más que trabajadores de baja calificación y un magro saldo de reexportación. Este efecto fue morigerado en parte por los 15 años de buenos precios internacionales de las materias primas. Dentro de las críticas a este nuevo sistema capitalista aparece el neoludismo de Sadin, Eric Sadin, el filósofo francés de pelo largo y camisa desabrochada que nos advierte que Silicon Valley quiere conquistar y formatear el mundo y la naturaleza humana. Los gigantes tecnológicos del capitalismo 4.0 desarrollaron un modelo de negocios y control social fundado sobre la base de datos y algoritmos. Su motor es la startup, el emprendimiento de riesgo puro, sin la responsabilidad ni las regulaciones que caracterizan a una empresa. Detrás de los brillos seductores de la industria sin humo y sus oficinas sin horarios, con una aplicación para cada problema o deseo que tengamos, el capitalismo 4.0 de Sadin termina siendo anárquico y totalitario a la vez. Anárquico porque banaliza formas delictivas de negocios como el tráfico de datos y la explotación laboral al repudiar toda regulación. Totalitarios porque las nuevas tecnologías amplían los mecanismos de control social al punto de generalizar la vida humana y descalificar el juicio subjetivo ante los algoritmos. Un gobierno no estatal e invisible que no deja recoveco para la libertad individual. Ambos extremos se anudan en la actual ola derechista mundial, la sociedad disgregada que genera las formas de precariedad laboral de las startups
requiere de gobiernos fuertes que mantengan el orden. Las posibilidades técnicas de control social habilitan este nuevo autoritarismo. Sadin igual no parece capaz de convertir esta denuncia en algo distinto que el mero lamento al avance de la tecnología sobre la vida. Como alternativa, solo puede ofrecer el regocijo que le causó un espectáculo de danza contemporánea. Nick Snisek, profesor de economía digital en el King's College de Londres, apela directamente a Marx y sistematiza la economía digital como capitalismo de plataformas, sean publicitarias, Facebook, Google, austeras, Uber o Airbnb, que minimizan los activos para bajar costos, de productos, servicios como Spotify o de negocios e industriales como Amazon Web Service. Todas las plataformas apuntan al mismo modelo de negocios: extraer datos de la actividad de sus usuarios, la nueva materia prima que mueve la economía. La minería de datos, que lleva a una inevitable concentración y convergencia. Las disputas por la infraestructura pueden conducir a la rivalidad entre potencias. Alibaba versus Amazon es China versus Estados Unidos, y la tendencia de las ganancias digitales es decreciente. Conectadas a la sonda de la sobreliquidez, las startups apostaron al crecimiento antes que a la ganancia. Para atraer usuarios, muchos ofrecen servicios gratuitos por subvenciones cruzadas. Por ejemplo, el buscador de Google es gratuito porque se financia con otros servicios pagos de Google. Sin embargo, esta estrategia tiene límites: conflictos laborales y legales crecientes y sostenibilidad de los subsidios cruzados, caída global de la publicidad por los bloqueadores de publicidad. Solo Amazon parece haber desarrollado un modelo de negocio sustentable con sus servicios por suscripción y sus dóciles trabajadores no calificados. A Snisek se le escapan otras fuentes de beneficio de las plataformas, ya por fuera de la ley. La venta directa de datos, como quedó en evidencia con el escándalo de Cambridge Analytica, la empresa que vendió datos de Facebook para diferentes campañas políticas. Las soluciones de Snisek a las contradicciones del capitalismo de plataformas están a la altura de su autoproclamado marxismo vulgar: colectivizarlas. Queda por ver cuál es el sujeto de esa economía que Marx tenía tan claro para la industria 1.0 y que Snisek no nos cuenta para esta economía 4.0. ¿Los hackers? ¿El precariado de Amazon? ¿O alguno que aparece en la imaginación del autor y que no nos cuenta? Ante todos estos problemas, dice Galiano, parece que el ausente es la utopía, la imaginación que nos saque de todos estos problemas, como prometían las utopías del siglo XIX. ¿Crees que efectivamente no hay más utopías? ¿Hay alguna salida?